Buenos días. Buenos días Lulú, buenos días Marisela, gloria a Dios que ya estamos aquí, feliz inicio de semana, ya entramos a la primavera festejando lo que Dios está haciendo, cómo cambian las cosas, cómo cambian los climas. Ayer tuvimos 2 días que estuvo nevando y de repente salió el sol y no dejaba de nevar, dije, ¿qué pasa? Pero solamente Dios hace esos milagros maravillosos donde nos ofrecen, ¿no? La garantía de que Él está con nosotros. Espero que se la hayan pasado súper bien, que hayan convivido con su familia, que hayan disfrutado ese domingo. Ese día que le podríamos decir día de descanso, pero ¿cuál descanso? Pienso que es el día que, el fin de semana, el día que trabajamos más porque estamos en los quehaceres, porque estamos recogiendo todo. Buenos días, Sandra, Dios te bendice en esta mañana y a cada una de los que se están conectando y de los que se van a conectar. Muy buenos días, estamos aquí por medio de esta plataforma virtual, La Tacita del Alfarero, un ministerio de restauración aquí, dándole como siempre la honra y la gloria a Dios, reconociendo su poderío, su majestad. Felipa, buenos días. Marisela Ruiz, buenos días y gloria a Dios porque pues un día más, siempre le digo a mi esposo, ¿sabes qué? Hay que darle gracias a Dios por este día porque ya no estamos viviendo lo que sucedió el día de ayer porque sus días, cada día trae sus propios afanes y a lo mejor nos trae situaciones en las cuales no entendemos, no podemos desglosar, pero Dios lo conoce todo y así es que lo bueno es que no la traemos a este nuevo día, vivimos con una esperanza de saber, Elaine Martínez, buenos días, de saber que Dios es fiel. Elaine, yo te voy a pasar la receta de la capirotada, ayer me estuvieron diciendo, nos la pasamos muy suave, vino mi hermana y aquí estuvimos y una sobrina, y estuvimos haciendo capirotada, ¿no? Pues ya lo tradicional, ¿no? Lo cultural que traemos y mi mamá, pues siendo una señora, una mujer de Hermosillo, Sonora, nos dejó eso, ¿no? Podríamos decir esa costumbre de hacer capirotada. Buenos días, hijo, Dios te bendiga. Entonces ayer nos la pasamos haciendo capirotada. Ay, Señor, una cosa exquisita, una cosa deliciosa y por qué no disfrutar, ¿no? Y pues aquí estuvimos y me comí 2 platos de capirotada, pero tengo que cuidar porque es demasiado azúcar, demasiado pan y pues hay que cuidarse el cuerpo, hay que cuidarse, o sea, nada, todo con, como dice, todo con medida, nada con exceso, ¿no? Y todavía me quedó una olla así grande y como que, ay, y ahora en la mañana la estaba viendo y dije, no, Señor, no, más tarde, y así, pues gloria a Dios por todas esas cosas. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué más hiciste este fin de semana? Pues acomodando unos closets, limpiando, sacando todo. Viene la primavera, como dicen, limpieza de verano, ¿no? El sacar esas cositas. Buenos días, Dominga, el Señor le bendice. Y pues vamos a iniciar en esta mañana nuestro devocional, nuestro estudio, como tú le quieras llamar, la palabra de Dios. Y continuamos con las letras rojas. Recuerden, lunes, martes y miércoles, letras rojas, sábado, viernes, jueves y viernes vamos a entrar más a lo que estuvimos estudiando, lo que estuvimos, mande para San Diego. Ya voy para San Diego la semana que entras, voy a estar por allá. Y que allá también vamos a ir a hacer capirotada a una de mis hermanas. Así es que después voy a tomar órdenes. Dios les bendiga, Leima, Dios te bendiga. Rosa, Dios te bendiga. Beatriz, Dios te bendice. Y vamos a dar inicio a nuestro estudio. Vámonos al libro de Mateo. Seguimos con el libro de Mateo. Y estudiando este versículo, podríamos decir este capítulo.
analizo cómo Jesús nos habla y nos dice que vivimos bajo, y lo voy a decir siempre, ¿no? Vivimos bajo una gracia, vivimos bajo un favor, somos favorecidos, somos llenos de la gracia de Dios y a veces no hemos aprendido a soltar esas ataduras, no hemos aprendido a reconocer quiénes somos en Cristo Jesús y seguimos viviendo esos... ¿cómo podría decir? Seguimos viviendo con esas cargas que no nos pertenecen, ¿no? El enemigo es un mentiroso, él vino a matar, a robar y destruir. Y a veces cuando vienen esos pensamientos sobre nuestras vidas, esa libertad de reconocer quiénes somos en Cristo Jesús, siempre viene y nos avienta un dardo, ¿no? A nuestra mente y nos dice las cosas no las estás haciendo así, las estás, ¿verdad? Pero tenemos que aprender, una de las cosas que tenemos que aprender es a discernir quiénes somos en Cristo Jesús. Felipa, Silvia, buenos días. Vámonos al libro de los Hechos, Mateo, capítulo 12, y vamos a ver qué nos enseña la palabra. Creo que agarré la Biblia, permítanme, agarré la Biblia equivocada, voy a agarrar esta. Ay, Señor, tengo como 3 Biblias aquí de las que saco. Y discúlpenme, y vamos a ir al libro de, es que estaba sacando unos versículos de otra, entonces me pongo y me traigo unas cuantas Biblias para saber qué es lo que dice, cómo se expresa, ¿no? Cada traducción. Traducción en el lenguaje actual es la que vamos a usar nosotros en esta mañana, dice. Un sábado Jesús y sus discípulos andaban por un campo sembrado de trigo. Los discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y comieron el grano. Cuando los fariseos vieron que los discípulos arrancaban el trigo, le dijeron a Jesús: mira lo que hacen tus discípulos, está prohibido hacer eso en el día de descanso. No, ahorita estamos entrando pues ya entramos a la cuaresma, ¿no? Y muchas veces la gente nos ve hacer, Yesenia, buenos días, nos ve hacer cosas y se asustan, ¿no? Que no hagas esto, que no hagas el otro, ¿no? Y mira lo que dice el 3. Jesús le respondió: ¿no has leído en la Biblia lo que hizo el rey David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entraron en la casa de Dios y comieron el pan sagrado. Ni a David ni a sus compañeros les estaba prohibido, ni a David ni a sus compañeros les estaba permitido comer ese pan. Solo los sacerdotes podían comerlo. Tampoco has leído los libros de la ley de Moisés. ¿No sabes que los sacerdotes pueden trabajar en el tiempo del día de descanso y que nadie los acuse de nada? Pues les aseguro que hay algo más importante que el templo. Ustedes no entienden esto, que Dios dijo: no quiero que me sacrifiquen animales, sino que me amen y ayuden a los demás. Si lo entendieron, no estarían acusando a gente inocente, porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien dice lo que se puede hacer en el día de descanso y lo que no se puede hacer. Llegamos hasta el número 8. Entonces aquí yo encuentro, ¿no? Recordemos que los fariseos eran personas muy legalistas, ¿no? Entonces ellos tenían, de acuerdo a la teología, de acuerdo a la historia, ¿no? Laura, buenos días. Ellos tenían establecidas 39 categorías de actividades que se podían y no se podían hacer. Y me recuerdan, ¿no? a ciertos lugares donde yo he llevado estudios y cada persona tiene su manera de actuar, ¿no? Por ejemplo, en un lugar no puedes pararte en pantalones, en otro lugar no puedes, Laura, buenos días, Genoveva, buenos días, en otro lugar no puedes andar, don Francisco, qué gusto saludarle. No puedes, a lo mejor usar maquillaje, en otro lugar no puedes cortarte el pelo. O sea, son diferentes, podríamos decir, categorías de actividades prohibidas por el hombre, no por Dios, ¿verdad? Y muchas veces se toma un texto fuera de contexto, pues para establecer un pretexto y para querer, mira, los fariseos querían quedar bien con la gente diciéndole: es que esa es la ley, eso es lo que se tiene que hacer. Pastor Pablo, buenos días, Dios le bendiga, saludos hasta Argentina. Y entonces establecen sus propios creencias. Mira, Dios dice en su palabra que Él nos trajo la verdad
para que la verdad nos pudiera ser libre, no para que viviéramos un libertinaje, porque la libertad es el reconocer quién es el que gobierna nuestras vidas, como dice en el libro de los Salmos, ¿no? En el 23, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero muchas veces nosotros, cuando conocemos la verdad, la queremos acomodar a nuestra manera. Y la palabra de Dios establece, por eso Jesús vino e hizo cosas radicales. ¿Me entiendes? Porque de acuerdo al libro de la ley, vámonos al libro de Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Y vamos a ver lo que decía la ley, ¿no? Entonces Jesús vino a romper podríamos decir, siendo un hombre radical, siendo un hombre genuino, un hombre humilde, viviendo conforme a lo que Dios había establecido desde un principio, o sea, el Padre, ¿no? Pero Él vino a mostrar que viviendo bajo la ley, lo único que traía era crítica, condenación, soberbio, orgullo, beneficio propio para los líderes espirituales. Entonces Él vino, por eso Dios envió a su Hijo, ¿no? Por eso lo envió para que nosotros pudiéramos vivir verdaderamente la verdad. No vivir bajo una estructura creada por el hombre, sino algo real que era por medio de la palabra, que es la verdad, que es la que nos hace libre, porque mi lucha no es contra mi esposo, mi lucha no es contra mis hijos, mi lucha es contra algo espiritual. Y muchas veces metemos, o sea, a las emociones, traemos las emociones, podríamos decir, desbalanceadas, ¿no? Y muchas veces nos vamos mucho para la derecha, otras veces nos vamos para la izquierda, y no hay un balance. Y la palabra, la verdad, es la que nos da el balance, la que nos enseña qué es lo que tenemos que hacer. Yolanda, buenos días. Vámonos al libro de Primera de Samuel para poder entender por qué Jesús usó la misma palabra para poderles enseñar lo que estaban haciendo mal. Jesús siempre te va a exhortar, te va a corregir, te va a guiar con la misma palabra. No te va a sentar y te va a decir, mira, amiguito, a mí me pasó así, me funcionó. No, Él te va a hablar con la palabra. Por eso nos mostró cuando Él estuvo de frente de Satanás y le dijo, escrito estás, la palabra. Nosotros como siervos de Dios, como discípulos de Cristo, tenemos que aprender a exhortar, tenemos que aprender a guiar, tenemos que aprender a educar, a enseñar a la gente con la palabra, ¿verdad? Con la palabra, con la verdad, con lo que es verdadero, no con lo que yo pienso, no con, I love you, be blessed, mi esposo sale, no con lo que me funcionó a mí, no con lo que yo siento porque yo fui educada de esa manera y las cosas tienen que ser así, no, se tiene que usar la palabra. Primera de Samuel, capítulo 21, versículo del 1 al 6. Y Marcela, gusto saludarte. Un abrazo hasta Costa Rica. A ver cuándo nos vemos por allá. Espero que muy, muy, muy pronto. Primera de Samuel, capítulo 21, del 1 al 6. Y mira lo que dice. Por su parte, David se fue a Noab, donde vivía el sacerdote Alimelec. Cuando Alimelec vio a David, se puso nervioso y le preguntó, qué tremendo, ¿no? ¿Por qué vienes solo? Porque el rey me mandó a una misión especial y me pidió, ¿estoy leyendo lo correcto? Sí, dice, y me pidió guardar el secreto, le contestó David. Por eso es que ni mis hombres vinieron conmigo y debemos encontrar otro lugar. Por cierto, tengo mucha hambre, le dijo. ¿Podrías darme unos 5 panes o lo que tengas? Y el sacerdote le contestó, solo tengo el pan que usamos en el santuario. Acuérdense que nadie podía comer el pan que era predestinado para los sacerdotes, o sea, para el tabernáculo, ¿no? Él lo dice. Solo tengo el pan que usamos en el santuario, le contestó el sacerdote. Te lo puedo dar siempre y cuando ni tú ni tus hombres hayan tenido relaciones, ¿verdad?
Y él le dijo, no te preocupes, respondió David, ni siquiera cuando salimos de viaje de rutina tenemos relaciones con nuestras esposas, mucho menos ahora. Como el sacerdote no tenía ninguna otra clase de pan, le dio a David el que se ofrendaba a Dios. Era el pan que acababa de quitar del altar para poner uno nuevo y caliente, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que nos quiere tratar de decir en esto Jesús? Que Jesús vino a redimirnos de la ley, o sea, Jesús vino a darnos la gracia, el pan que habían dejado. Fíjate, para los sacerdotes, para los líderes religiosos es más importante la ley que la necesidad humana. Y eso lo hemos visto muchas veces, y Jesús vino, ¿no?, a enseñarlos que era más importante la necesidad de una persona que la necesidad de obedecer algo, ¿verdad?, que es establecido por el hombre, ¿no? Por ejemplo, si tú ves a una persona que tiene hambre, él vio, o sea, Abimelech se asustó porque era el rey, ¿no? Entonces cuando vio, y él y su gente tenían hambre, ¿verdad? Porque andaban peleando, él siendo el rey, o sea, él salía, él no iba. Mira, lo que nos quiso tratar de decir Jesús es que David, siendo un rey tan poderoso, por ejemplo, ahora los reyes que tenemos en Inglaterra y todo eso, cuando ellos salen de viaje o algo, llevan sus cocineros, su recamarera, la persona que atiende su ropa, o sea, salen como lo que son una realeza. Pero los hijos de Dios salimos con lo mejor que tenemos, que es la unción de Dios, que es la cobertura de Dios. Pero la gente todavía sigue creyendo que es importante, ¿me entiendes? Y ellos preferían tirar el pan que dárselo a la gente que tenía necesidad. Ese pan ya era un pan viejo. Dios no, como dice su palabra, ¿no? Eran odres viejos, ¿no? Él necesitaba un sacrificio fresco. Entonces para él le dijo, lo único que yo te puedo ofrecer, le dijo, es el pan que acabamos de quitar, ¿verdad? Entonces Jesús nos muestra aquí que iba a quitar lo viejo para reemplazar con algo nuevo. ¿Me entiendes? O sea, Jesús es el que vino, Jesús es el Cordero de Dios que vino a quitar el pecado del mundo. No se necesita el pan y el aceite, no se necesita hacer un sacrificio, porque Él fue el sacrificio, ¿verdad? Él fue el Cordero que vino, ¿verdad?, a hacer sacrificio para que nosotros pudiéramos entrar libremente, sin necesidad de ir a sacrificar algo. Lo único que tenemos que hacer es llevar la humildad, ¿me entiendes? La humildad de saber que Dios es el que podríamos decir que nos ampara, que nos protege, que nos guía. María Guadalupe, buenos días, sierva, ¿cómo está? Entonces, Él nos quiso dar a entender. ¿Por qué? Porque los discípulos tenían hambre. Los discípulos estaban trabajando para el reino de Dios. Ellos iban caminando, fíjate, iban con el Rey de Reyes y con el Señor de Señores, ¿verdad? Por ejemplo, ahora una persona que ministra la palabra, o sea, la tratan como si fuera un rey. ¿Y dónde está la unción? ¿Dónde está el poder? Por eso Jesús les enseñó, no tiene nada de malo que tú bendigas a los siervos de Dios. Yo no estoy hablando en contra de eso. María Mesa, buenos días. Yo estoy hablando en que a veces hacemos un lado el sacrificio de Jesús para levantar lo que se levantaba en aquellos tiempos. No, estamos viviendo, y lo digo, lo voy a recalcar siempre, estamos viviendo bajo la dispensación de la gracia. El favor de Dios está sobre nosotros, la libertad, la unción. El enemigo, mira, no es, y lo voy a decir así bien claro, no es el hombre el culpable, sino el enemigo que viene y le mete dardos en la mente a la gente, pensamientos negativos, pensamientos que no vienen de parte de Dios. Por eso la palabra dice claramente, si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te voy a poner, ¿no? Entonces Él les dijo, ¿no vieron ustedes
O sea, que no se dan cuenta que ustedes conocedores de la palabra, que David comió el pan en un día que no se permitía y era un pan que era sagrado. O sea, ¿cómo puedes tú venir a reclamar, Rosa Morrón, buenos días, María Mesa, buenos días, ¿cómo puedes venir tú a decirme que yo no tengo la libertad para darles a ellos de comer? Pero mira lo que dice. ¿Cómo puedes, si lo dice, y si tú no, mira, y lo voy a leer el 7, dice, ustedes no entienden esto que Dios dijo, no quiero que me sacrifiquen animales, o sea, no necesitamos ese sacrificio, es fácil servir. Yo digo, es difícil someter los deseos de la carne, pero es fácil servir a Dios. Yo no sé por qué les cuesta tanto trabajo. ¿Qué es lo que no puede? Claro, los deseos de la carne es la lucha continua, ¿no? Tenemos una lucha continua, pero sabemos que la palabra de Dios dice que todo lo podemos en Cristo, que nos ha fortalecido. No es que me va a fortalecer, es que Cristo ya nos dio absolutamente todo. Nosotros no perecemos, pero muchas veces nos conformamos. El otro día estaba escuchando una plática y estaba una sierva de Dios, Cecilia, buenos días, y estaba diciendo que, y es toda una verdad, que nosotros solamente nos conformamos con la salvación y con el hecho de que ya somos salvos, ya con eso. No, pues ya, mientras yo sea salvo, ya con eso tengo. Y no es eso. Tenemos que aprender a vivir esa calidad que que Jesús vino a mostrarles, una calidad de vida, es un estilo de vida diferente, es un estilo de vida donde cuando vienen las tribulaciones podemos vivir en esa paz. Nos va a doler, vamos a llorar, olvídate, porque es parte, ¿me entiendes?, de la separación, pero sabemos que podemos vivir con esa paz sabiendo que un día vamos a estar todos reunidos unánimes con Dios. ¿Me entiendes? Entonces, por eso les dijo, ustedes no entienden. Dijo, a veces Jesús nos llama, ay Señor, yo cuando oigo esas palabras, ¿no? Porque Jesús dijo hasta generación de víboras. Jesús hablaba un lenguaje que nosotros a veces no nos atrevemos a decir, pero sí nos atrevemos a hacer cosas malas. Fíjate qué tremendo, ¿no? En lo oculto. No nos atrevemos a decir generación de víbora, no nos atrevemos a decir, hipócritas, no nos atrevemos a decir, pero sí nos atrevemos a hacer cosas malas donde nadie nos vea. Qué curioso, ¿no? O sea, es tremendo cómo Dios empieza a sacar como una naranja, ¿no? Empieza a sacar gajito por gajito para desglosar lo que traemos en el corazón, dice. No quiero que sacrifiquen animales, sino que amen y ayuden a los demás. Los dos mandamientos, ¿no? Ámame con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo tu ser. Entrégate a mí, dice. Y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Pero no hemos aprendido, y lo dije la semana pasada, el querernos a nosotros mismos. Yo he aprendido, fíjate, he aprendido a quererme, he aprendido a ponerme límites, no a ponerle límites a los demás, porque ¿de qué me vale ponerle límites a una persona en el sentido de que ya no te voy a hablar porque no me edificas? Mejor me pongo límites yo para no llegar a un lugar donde pueda lastimar y pueda provocar, fíjate bien Liliana, buenos días, pueda provocar que la gente diga, pues no que muy cristiana, pues no que habla mucho de la palabra de Dios. No me voy a poner a ese nivel, pero para yo llegar a ese nivel, tengo que aprenderme a querer a mí, saber quién soy en Cristo Jesús, hasta dónde puedo ensanchar mis estacas y hasta dónde puedo ponerme yo los límites. ¿Me entiendes? Por eso dice, y ama a tu prójimo como te amas a ti mismo. Y mucha gente, ay, qué tremendo, gracias Espíritu Santo, mucha gente demuestra que no se aman porque
no se aman porque no pueden amar a sus enemigos, no pueden orar por ellos, no pueden perdonarlos, mantienen la ofensa para siempre. Y eso es lo que Dios, que Jesús, si te estás fijando en un pedazo de trigo, te estás fijando cómo se viste fulanito, te estás fijando que, o sea, ¿por qué te fijas en eso? ¿Por qué no lo amas? Y muestras quién eres en mí. Y mira lo que dice. Si lo entendieran, no acusarían al inocente, porque mucha gente hace las cosas por ignorancia, porque no hay nadie que le muestre la verdad. O sea, eres cristiano ya con el solo hecho. Yo me acuerdo un diálogo que yo tuve con mi papá. Yo platicaba mucho, eso lo extraño demasiado porque nos metíamos en unas pláticas tan profundas, ¿no? Entonces, mi papá me decía, mijito, pero es que siempre tienes que dar el plan de la salvación, siempre tienes que dar el plan de la salvación. Y mi papá, y le decía, papá, yo entiendo lo que quieres decir, sí te entiendo, nosotros tenemos que enseñarle a la gente quién es Cristo Jesús, pero yo creo que es más importante. Un día le dije a mi papá y me acuerdo que lloró. Ay, gracias Señor. Lloró porque dijo, nunca lo había pensado de esa manera. Le dije, papá, ¿no crees que es más importante que tus acciones den testimonio de quién eres en Cristo Jesús, en de tratar de cambiar a la gente? Estás imponiendo una ley, papá. Le dije, o sea, deja que la gente te conozca como eres, o sea. Y mi papá era un hombre que no le gustaban los problemas. Esther, buenos días, Esther Chacón. Mi papá era un hombre pacifista, era un hombre muy amoroso, era un hombre que daba testimonio, siempre estaba hablando de Dios, pero a él le inquietaba, porque yo me ponía a platicar con la gente, íbamos a los restaurantes, pues sí, ¿no? Íbamos a los restaurantes, íbamos a algún lado, y mi papá se impactaba, me decía, mijita, pero no le diste el plan de salvación. Le dije, no papá, pero está la semilla ahí, en el hecho de que yo les hable. Le dije, la semilla, y dice la palabra de Dios que a su tiempo va a dar el fruto. A lo mejor a mí me tocó arar la tierra nada más. A otra persona le va a tocar sembrar la semilla. A otra persona le va a tocar regarla. A otra persona le va a tocar cuidarla. A otra persona le va a tocar cosecharla. Erika, María Valera, buenos días. O sea, Liliana Navarro, buenos días. Es un proceso, es una, podríamos decir, es una metamorfosis, las cosas de Dios. Somos unos gusanos. Somos unos gusanos que no conocemos, pero pasamos por una metamorfosis y en esa metamorfosis pues duele el cambio, ¿no? Aprendemos a sujetar, pero de repente nos convertimos en algo maravillosos como hijos de Dios. Pero nosotros estamos así como esta gente. ¿Por qué te pones a cosechar? ¿Por qué te pones si es día sagrado? Pero ¿por qué no si la gente tiene hambre? O sea, a mí mucha gente me decía, ¿cómo es posible que tú le des de comer a esa gente en la línea? Y la gente que iba conmigo a Tijuana me conoce. Y no sabe si van a gastar en drogas. Le dije, es que yo no le doy a cualquiera. Yo le doy a quien Dios me diga que yo le dé. Pero no soy nada. Eso no me da la autoridad a mí para juzgarlos. O sea, ¿cómo le puedes dar a una persona? O sea, entendamos que Dios no vino a condenar, Verónica, buenos días, no vino a condenar el mundo, sino a salvar lo que está perdido. Eso es lo que les quiso decir Jesús, porque mira lo que dice, porque yo, dice, yo, el Hijo de Dios, o sea, el Hijo del Hombre, dice aquí, yo quien dice, soy yo quien decide lo que se puede hacer en el día de descanso y lo que no se puede hacer. Y si Dios mora en ti, ¿quién eres tú? Para tratar de cambiar conforme a lo que tú piensas que está bien. Sara, buenos días. Yo me recuerdo, es más, ahorita que Sara está aquí, yo me recuerdo en una ocasión veníamos cruzando de Tijuana a San Diego cuando teníamos la iglesia en Tijuana. Y yo me recuerdo que iban pasando
La gente venía y me pedía y le dije, párate, porque tengo que ayudar a esa persona. Y me decía, ¿por qué se te acerca tanta gente? Me decía, se acercan al carro, creo que fue Sarita o Leti, no me recuerdo. Y eran situaciones en las que la gente puede discernir, porque dice la palabra, fíjate lo que dice la palabra que los demonios disciernen quién eres en Cristo Jesús. O sea, ellos disciernen y ellos te huyen. Yo te lo digo por experiencia. Yo tengo personas que no les caigo bien, pero no es que no les caiga bien, es que disciernen lo que hay en uno, entonces te huyen porque saben, los demonios saben, los demonios se esconden, los demonios salen corriendo. Entendamos eso, por favor. Por eso dice aquí, porque yo, el Hijo del Hombre, soy quien decide lo que se puede hacer en el día de descanso y lo que no se puede hacer. Y seguimos nosotros tratando de meter la ley a la gente a todo lo que da. No, es que tú tienes que vivir, es que tú perteneces aquí, es que tú tienes que ir acá. Y les queremos cambiar. Dios no tiene robots, Dios no hizo títeres. Hay un canto de Anet Moreno, ¿no? Que se llama Marionetas. Es tremendo, porque habla exactamente lo que dice, que nosotros no somos marionetas, no somos títeres, no somos esos, no nos son cuerdas, nosotros hemos sido libres. Entonces, ¿por qué no entendemos el concepto de lo que Jesús nos quiere decir en su palabra? Hay una libertad, no un libertinaje. Escúchame, por favor. Tenemos que ser libres. Libres para decidir. Vamos a seguir cometiendo, buenos días, Mari, vamos a seguir cometiendo errores. Somos humanos. Y lo digo y lo vuelvo a decir, ¿verdad? Ahora vámonos al número 9. Bueno, yo no lo digo, lo dice el Espíritu Santo, porque Él es el que habla, ¿no? Él es el que nos enseña lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer, cómo nos debemos de comportar y cómo no nos debemos de comportar. Cecilia, buenos días. Mira lo que dice. Jesús se fue y entró a la sinagoga de un lugar. Ahí había un hombre que tenía una mano tullida, como los fariseos, y vamos otra vez con los fariseos, qué tremendo, ¿no? Que dice, no entendí, luego te contesto, dice, buscaba la manera de acusar de algo malo. Jesús le preguntaron, ¿sí? Porque la gente te va a decir, oye, Amparo, ¿y tú sanas a los enfermos? Y tú, no, yo no. El que lo hace es el Espíritu Santo, ¿no? Y lo dice, y permite nuestra ley sanar a una persona en el día de descanso. A mí me impacta, ¿no? Cuando yo pude venir, Lili Torres, buenos días. Cuando yo vine a Cristo y yo aprendí lo que era verdaderamente la cuaresma, lo que es son cosas culturales, acuérdense, nosotros venimos cargando muchas cosas culturales, ¿verdad? Yo me di cuenta que todo eso de no hacer esto, de no festejar esto, yo me acuerdo mi mamá desde el viernes, no nos dejaba ver la televisión ni viernes, ni sábado, ni domingo, no podíamos comer esto, teníamos que estar aquí, nos llevaba, yo me acuerdo, ese viernes, Ok. Y el viernes, perdón, es que estaba leyendo un mensajito, a veces y el viernes nos llevaba a un cerro, nos hacía sándwiches de mantequilla de cacahuate o nos hacía algo y nos llevaba ese día sándwiches de atún, porque pues nomás podía comer pescado. Y nos llevaba y pasábamos ahí las 12 del día, todo eso, y para mi mamá era algo increíble, era algo así como, ¡uah! Cuando yo vine a comprender que Jesucristo ya había pagado el precio en la cruz del Calvario, dije, ¿qué necesidad tenemos de estar repitiendo cada año lo mismo y lo mismo? Y hacemos una promesa, 40 días no voy a la televisión, 40 días no voy a tomar esto, 40 días no voy a portar aquí, 40 días. O sea, no es de 40 días, es de diario.
Diario voy a tratar de ser mejor. Diario voy a poder aprender a amar a quien me ultraje, me persiga diariamente. Por eso le dijo, se permite. Los fariseos, o sea, los líderes. ¡Ay, qué tremendo!, ¿no? Se permite, dice, sanar a una persona en el día de descanso. Y Jesús le respondió, si uno de ustedes se le cae una oveja en un pozo en el día de descanso, ¿la sacarían de ahí? Porque las cosas materiales son más importantes que los seres humanos. O sea, nos quiere decir Jesús, dice. Por supuesto que sí, pues una persona vale mucho más que una oveja. Por eso está permitido hacer el bien en el día de descanso. O sea, ¡pum! O sea, con la palabra. ¿Con qué nos exhortó Jesús en el Nuevo Testamento? ¿Con qué nos guió? ¿Con qué nos enseñó? Con la palabra. Con la palabra. Y si uno de ustedes se les cae, fíjate qué tremendo, qué manera de ministrar. A mí me impacta. Si a alguno de ustedes se les cae en una oveja, en un hoyo, en el día de descanso, ¿la sacarían de ahí? O sea, como diciendo, ¿a dónde van a dejar la ley? Liliana, buenos días. O sea, ustedes que son tan legalistas, que son tan... ¿Dónde van a dejar la ley? O sea, van a decir, Señor, perdóname por pero es que es más importante mi oveja, porque acuérdate que yo la doy para sacrificio para ti, y traemos todas las excusas del mundo. Pero ¿qué tal si una persona tiene una necesidad? Por eso te digo, ¿no? Dice, por supuesto que sí. Él mismo les contestó, dice, pues una persona vale mucho más que una oveja, por eso está permitido hacer el bien en el día del descanso. Qué tremendo, ¿no? Luego Jesús le dijo al hombre que no podía mover la mano. Y dice, extiende tu mano. El hombre la extendió y la mano le quedó tan sana como la otra. Entonces los fariseos salieron de la sinagoga y comenzaron a hacer planes para matar a Jesús. ¿Cuánta gente cuando tú vas y ministras la palabra ya no te vuelven a invitar o ya no quieren? ¿Por qué? Porque le estás quitando las cadenas a la gente y quiere tener control. Acuérdate que Jesús vino con humildad para que todo tipo de nivel social, educativo y económico pudiera ver lo que en él moraba. Y él no hace excepción de personas. Si Jesús hubiera venido como ese rey que esperan los judíos, porque todavía lo están esperando, solamente los ricos, los que pueden, que tienen un nivel social, el escándalo que acaba de pasar aquí en los Estados Unidos con las universidades, que solamente la gente que pagaba millones podía meter a sus hijos, privándole a todos que tenían o sea, que su intelecto estaba más elevado que su IQ. O sea, ¿y por qué? Porque pagaban. Imagínate que Jesús hubiera venido así, ni tú ni yo lo hubiéramos conocido, porque hubieran cobrado $20,000, $30,000 para poder ir a ver a Jesús, el que vino a quitar el pecado del mundo. Por eso dice claramente que Jesús vino con humildad. Él se presentó ante todos con humildad, pero él tenía autoridad. Yo, el Hijo del Hombre, digo que a quién doy, a quién odio, a quién sano, a quién no sano. O sea, nos estaba mostrando a nosotros la humildad. Por eso él vino a todo nivel de social, educativo, económico, para poderles dar a entender, porque si Jesús hubiera venido así, hubiera venido un promotor y le hubiera dicho, yo te voy a mover y te voy a llevar aquí, te voy a llevar acá y te voy a llevar allá y me voy a llevar a una tanta parte. Jesús no es artista, Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Por eso a veces minimizamos el poder que existe en nosotros y no le damos el valor, ¿no? No le damos el valor a Jesús. Es tremendo el ver cómo Dios estamos viviendo. Les he dicho varias veces, en el principio, así como que yo no estoy diciendo que ya estamos en el final, todavía tienen que suceder muchas cosas, ¿verdad? Todavía se tiene que manifestar. Pero Jesús nos está hablando, nos está dando, o sea, Dios nos está hablando por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo, y nos está dando la oportunidad.
¿Me entiendes? Nos está dando la oportunidad a nosotros de ensanchar el territorio, de quitar a la gente de la esclavitud, de vivir la calidad de vida que Él creó para nosotros. Cali, buenos días. ¿Qué calidad de vida vives tú como hijo e hija de Dios? ¿Qué calidad de vida? ¿Quién eres en Cristo Jesús? Tampoco te vas a levantar y, soy una gran sierva y, o sea, háblame de lado, ¿no? No. La humildad fue lo que destacó a Jesús. Gandhi era un hombre completamente humilde y dejó huellas aquí en la tierra. La Madre Teresa de Calcuta, va a hablar de una, no importa. La Madre Teresa de Calcuta fue una mujer humilde, una mujer que la entrevistaban y ella decía en sus entrevistas, porque yo leí su libro, decía en sus entrevistas, no hablen de mí, hablen de Jesús. No me pregunten a mí, pregúntenle a Jesús. Ella siempre, siempre levantaba el nombre de Jesús. Ella dejó a su familia por servir a Dios. Tremendo. Y nosotros dejamos a nuestra familia por servir al hombre. Qué tremendo. O sea, ¿cómo podemos entender ese concepto? O sea, erróneo, equivocado. Y dice la palabra que cuando vieron que Jesús estaba haciendo milagros, empezaron a hablar y decir, ¿cómo lo matamos? ¿Cómo lo quitamos de aquí, de este lugar para que no? Porque nosotros vivimos bajo la ley, o sea, la ley sobre todo, primeramente la ley. Y pues hasta aquí los voy a dejar. Sé que me pasé unos minutos, pero es porque entré un poquitito tarde. El lunes está el amado en casa, entonces lo tengo que atender un poquito y pues aquí así somos, ¿no? Pero te voy a leer algo. Dice, Dios te bendijo con la misma seguridad que David tuvo al caminar rumbo al campo del enemigo, sacando la lanza de Saúl y una botella de agua. No tengas miedo, o sea, no debemos de tener miedo a tomar la responsabilidad que tenemos, ¿no? Dios nos bendijo con experimentar la intervención del Padre con tanta frecuencia que podemos tener la profundidad y el nivel que sentiremos emocionalmente una seguridad que solamente viene de Él. Eso es lo que hace Dios. Y en este inicio de semana, pues, ¿qué te puedo decir? Nada más que bendecirte. Bendecir tu hogar, tu matrimonio, tus hijos, bendecir tu mente, tus pensamientos, bendecir tu corazón para que los puedas alinear a nivel donde Dios te trajo, que puedas abrir los ojos espirituales, los oídos espirituales, que puedas abrir tu corazón para que de Él pueda manar la vida, que es la esencia divina del Espíritu Santo. Yo te bendigo en esta mañana con la sabiduría, la inteligencia y el conocimiento que viene directamente de Dios. ¿Me entiendes, Rosa? Buenos días. Yo te bendigo con todas esas cosas que ya vienen de lo alto, ¿verdad? Que no hay necesidad de creer, de querer traer, ¿no? Yo te bendigo que de la manera tan maravillosa que tus cadenas son rotas, esas cadenas esas ataduras de opresión. Esas ataduras que te dicen que no vales nada, que no eres nadie. Si eres alguien, eres una hija y un hijo de Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Te recuerdo nuevamente que te suscribas a mi página de YouTube como Amparo Waltz Tacita con Z. Y van a decir, bueno, ¿por qué? Porque es necesario que se conozca la palabra, es necesario. Ahorita estamos viviendo en los tiempos cibernéticos y es la única manera que podemos ensanchar nuestro territorio. Te espero el día de mañana y pues, ¿qué te puedo decir? Que te deseo un hermoso lunes, que te amo en mi amor y que te amo en el amor de Cristo y no se te olvide